Hace ya justo un año que salieron los AirPods de tercera generación. Unos AirPods que dieron mucho que hablar porque veníamos de los AirPods de segunda generación con un diseño totalmente diferente. Y en ese momento los AirPods más avanzados que teníamos en forma portátil eran los AirPods Pro, unos AirPods Pro que realmente estaban ya bastante desfasados en cuanto a algunas características, como por ejemplo la batería. Y los AirPods de tercera generación hicieron un gran cambio en bastantes cosas. Pues bueno, hoy te cuento, después de un año entero utilizándolos, por supuesto, todos los días y todas las noches y casi que viven en mis orejas, te voy a contar realmente mi experiencia y si realmente vale la pena comprarlos ahora que tenemos en la gama de Apple 3 tipos de AirPods diferentes. Así que ya sabéis, soy Mayalen Lleó y empezamos vídeo. Como os decía, ahora mismo en el catálogo de Apple tenemos 3 tipos de AirPods, ya que acaban de actualizar hace muy poquito los AirPods Pro y con ello 3 tipos de precios bastante diferentes de uno a otro. Ahora no está eso de que dices, hombre, por un poquito más, un poquito menos, no, realmente la diferencia ya es un poquito más grande. En el catálogo seguimos teniendo los AirPods de segunda generación que están a 159 con el aspecto exterior que tuvieron los primeros AirPods, de hecho son exactamente iguales y aparte funcionan con un simple toquecito ya que son táctiles. Después de ello ya saltaríamos a los AirPods de tercera generación con un precio de unos 200 euros, depende de si compras el cargador con carga inalámbrica o sin, que sepáis que hay las dos opciones, que hay mucha gente que esto no lo sabe. La diferencia está en unos 20 euros. Dicho esto, de aquí ya saltaríamos a los nuevos AirPods Pro. Los AirPods Pro están ya 300 euros, claro, 299. Estamos hablando de unos 100 euros de diferencia. Por eso creo que es importante todo lo que te voy a contar en este vídeo sobre si realmente merece la pena estos o dar el salto, esos 100 euros de más, dar el salto a esos AirPods Pro de segunda generación. Dicho esto, empezamos con la estética. La estética de los AirPods vino de una forma muy diferente a lo que teníamos visto. Teníamos los AirPods Pro de primera generación con un diseño muy pequeñito y un diseño in-ear, que para quien no lo sepa se refiere a que van con esa almohadilla pequeñita y van por dentro de la oreja, cosa que lo que hacen los AirPods Pro es aislarte realmente bastante del exterior. ¿Estos te aíslan? Obviamente son un poco diferentes. Pensar que la forma fue muy diferente, como podéis ver. Sí que es cierto que parecen mucho los AirPods Pro, pero simplemente parece que le hayan quitado la almohadilla y ya está, ya que reducieron el palito y cambiaron bastante lo que es la forma del auricular. Con lo cual, sí que una de las diferencias que yo noté viniendo de los AirPods de primera generación, que son una copia idéntica de los de segunda, es que sí que te aislaban más del exterior, pero obviamente te aíslan, no es que sea que hagan eso, que te aíslen, simplemente que la forma que tienen hace que el sonido del exterior no pase tanto adentro. Pero obviamente no se pueden comparar con unos AirPods Pro que realmente están hechos especialmente para eso, para que tú puedas aislarte totalmente del exterior. Aparte de eso, como vemos, la forma realmente es una forma muy característica. De hecho, muchas personas se preguntan si realmente esa forma se va a adaptar a su oreja o si se le van a caer. Yo he de decir que en mi caso me los llevo a correr y por ejemplo no se me caen. Hablando de correr, una de las características que tienen el IPX4, que el IPX4 es contra el sudor y una lluvia fina, con lo cual siempre se pueden como mojar por fuera, que en principio no les tiene que pasar nada. También os digo, yo con los AirPods de primera generación me los llevé a correr muchas veces, los usé 3 años enteros y la verdad que tampoco tuve ningún problema con eso, pero sí que es cierto
cierto que si sabes que los vas a utilizar en condiciones según que te puede pillar una lluvia o algo, pues también estás más tranquilo. Otra de las cosas, otra de las novedades que trajeron fueron el tema de esta mallita de aquí exterior, que esta malla lo que hace es controlar el ruido de fuera y el aire. ¿Qué pasa? Cuando estás en situaciones con mucho aire, hace que las llamadas no noten tanto ese aire. Y la verdad, se nota. Y ahora os pondré un vídeo donde me grabé en un día de muchísimo aire. Y esto ahora mismo es con mucho aire. En principio los AirPods la mallita está de fuera, tienen que modificar el tema del aire y como habéis visto, la verdad que yo he alucinado un poquito cuando me he grabado con el aire que hacía, porque realmente es que hacía mucho aire, porque la verdad que no se escuchaba tanto ese aire. Obviamente se escuchaba porque había mucho, pero no realmente lo que un auricular yo creo que se tendría que escuchar, ¿no? Por lo menos otros auriculares de otras marcas que he probado. Otra de las cosas que tiene, otra de las características que tiene es el tema de que tiene una especie aquí de botoncito. Realmente no es que sea un botón físico, no es que haga clac clac, pero tú le das y a partir de aquí, tanto uno como el otro, puedes hacer un montón de cosas. La verdad, yo lo uso muchísimo el tema de los botoncitos. Al principio sí que cuando hice la review después de una semanita con ellos hace un año, sí que es verdad que os comenté que yo estaba como más acostumbrada al toquecito, al ese táctil que simplemente hacía así en los AirPods de segunda generación y ya está, ya por ejemplo cerraba una llamada. Entonces para mí era más fácil que agarrar el auricular con el miedo de que se pueda caer y el miedo de que se caiga y se caiga por algún sitio que no deba y digamos adiós auricular. Dicho esto, realmente es como que para mí era más cómodo el táctil, pero sí que al final te acostumbras y la verdad que a la hora de, por ejemplo, hacer una llamada a alguien, le doy el toque y con Siri me llama quien quiera. A la hora de escuchar música, más de lo mismo, con un toque paso de canción, con 2 toques cierra una llamada, con 3 toques vuelvo a escuchar la misma canción que me ha dado esa semana por escuchar tropecientas millones de veces y así con sus diferentes usos. Otra de las novedades que trajeron, y es algo que también van súper bien y es algo que he podido comprobar durante todo este año, es el tema de que te puede decir las notificaciones por el oído. Tanto notificaciones, si por ejemplo yo voy por la calle escuchando música y de golpe me suena el timbre del teléfono, aunque yo lo llevo en silencio, pero obviamente con estos auriculares te avisa por el oído y te dice, tiene una llamada entrante, algo así. Siri dice que tienes una llamada de X persona, ¿quieres coger esa llamada? Entonces tú dices sí o no y ya está. Y la verdad, cuando dices sí, pues sí, te lo coge. Sí que es cierto que alguna vez también me ha fallado, sí es cierto, alguna vez he dicho sí y a veces he tenido que al final darle al botoncito y coger esa llamada. También depende de la situación en la que te encuentras, si estás en casa con tranquilidad o si estás afuera y hay más ruido, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que eso lo hace. Pero sobre todo lo que más me gusta, que os decía de las notificaciones, es el tema de que, por ejemplo, si te envían, por decir algo, un mensaje, un WhatsApp, te envían por Instagram, lo que tú tengas activado de notificaciones te lo dice, y la verdad que te lo dice bien. Yo, por ejemplo, que me escribo también en catalán con muchas personas, incluso hasta en catalán te lo dice bien dicho, y a veces eso, que vas andando por la calle, vas escuchando música y te dice de WhatsApp, de yo que sé, tienes una notificación de Pepito de WhatsApp y te dice ja 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 ja. A mí también me pasó eso, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, yo me río sola porque, claro, te hace gracia como lo explica y tal la notificación. Y la verdad que esas notificaciones van muy bien si estás esperando alguna notificación especial o como yo, por ejemplo, que tengo el móvil en silencio a veces, si no llevas el Apple Watch, te notifica. Que, por cierto, es algo que simplemente si tú coges el iPhone y, por ejemplo, deslizas de arriba hacia abajo en el centro de control, yo tengo puesto que simplemente le das aquí y las notificaciones se activan o se desactivan, con lo cual si te están enviando muchos mensajes y no quieres que te
esté deletreando todo el rato los mensajes, simplemente deslizas desde abajo y lo quitas. Lo puedes tener siempre quitado, siempre puesto, o como tú quieras, depende, lo pones a tu antojo y depende del día y de la situación en la que estés. En cuanto al sonido, hablando de ellos, realmente se escucha muy bien. Son unos auriculares, a ver, son 200 euros, pero sí que noté diferencia viniendo de los de primera generación o los AirPods Pro de primera generación. Los de segunda generación aún no he tenido el placer de probarlos, pero por lo que he visto, leído y la gente lo que dice, son maravillas de ellos con el nuevo chip que le han puesto ahora. Pero decir que realmente el sonido que tienen es muy bueno y yo he llegado a notar bastante esas canciones. Yo soy muy detallista en cuanto a escuchar de fondo ese piano que suena, que acompaña al cantante, o esa guitarra, ese arpegio que de golpe hace mientras el piano suena, etcétera, etcétera, y realmente se escucha muy bien. Tiene un sonido muy bueno en el que puedes apreciar mucho y realmente disfrutar de la música de verdad cuando estás en casa relajado, en silencio por la noche, estás ahí con tu música viendo algo o cualquier cosa, se escucha muy bien. En cuanto a las llamadas, igual, la verdad que he tenido pocas quejas, por decirlo de alguna forma. Yo escuchar siempre escucho perfecto y a mí me suelen escuchar muy bien. Sí que es cierto que depende qué sonidos, a veces es como uy, no te escucho muy bien, estás pasando quizá por un sitio que hay obras o cosas así, pero ya son cosas más habituales. Pero realmente en cuanto a llamadas, realmente para mí es que esto es genial. Te lo pones y tú te olvidas de tener el móvil encima, vas haciendo cosas y estás hablando en llamada el rato que quieras. Y más yo que me suelo tirar bastante rato hablando por teléfono y siempre los llevas y la verdad que es estupendo. Y luego otra de las novedades que incluyeron es el tema del audio espacial. Es compatible los AirPods de tercera generación con el audio espacial. El audio espacial es algo que tiene Apple en su Apple Music y realmente, aparte de Apple Music, en la televisión si tienes el Apple TV y cosas así. Entonces lo que hace básicamente es como si tú, por ejemplo, estás sentado, por ejemplo, en casa, en el sofá, estás viendo una película, pues es como tenerlo todo. Si, por ejemplo, pasa una voz que van dando de aquí a allí un personaje, entonces tú notas cómo realmente esa voz hace ese recorrido y realmente es bastante espectacular. Sí que es cierto que usándolo en la calle, yo, por ejemplo, el audio espacial me lo quito porque, por ejemplo, vas andando por la calle y no vas en línea recta, con lo cual a la que giras la cabeza o giras una calle, sí que cuando giras la calle se adapta al momento, pero cuando giras, por ejemplo, la cabeza o algo, vas notando como que escuchas de aquí, de allí, y es un poco así como raro, ¿no? Pero en situaciones, como os digo, de estar en casa, de estar en una película o cualquier cosa así, realmente la verdad que el audio espacial está bastante bien, pero como os digo, esto es como muy a gusto personal. Y luego otra de las cosas que para mí fueron lo más importante y en ese momento fue lo más destacable, ya que cuando en ese momento salieron realmente han estado un año entero a la venta, comparándolos con los AirPods Pro de primera generación y comparándolos en el tema de la batería, que para mí es algo muy importante. La batería que tienen los AirPods, la cajita, son 30 horas y lo que es el auricular son 6 horas. Y ya os digo que lo cumplen, pero de verdad lo cumplen. Puedes pasarte muchos días, yo recuerdo con los otros AirPods que cada 2x3 los tenía que estar cargando, pero aquí pueden pasar muchos días que realmente es como, jolín, pero aún me duran. Realmente es que han durado un montón la batería, o sea, dura muchísimo, muchísimo, muchísimo la batería. Estas 30 horas, la verdad que es un gran paso que hicieron en ese momento. También os digo, ahora mismo los AirPods de segunda generación, los Pro de segunda generación, ya tienen la misma batería que estos. Realmente no tienen ni más ni menos, tienen exactamente la misma que los de tercera generación. Y en cuanto a problemas, a veces que suele pasar, que eso que dices, no, es que de golpe
uno pues no me va bien, el otro no se me enchufa. Realmente yo no he tenido problemas. Son unos auriculares que tienen, a ver, seamos realistas, por lo menos para mí en mi vida, ¿no? 200 euros es mucho dinero para un auricular y hay mucha gente que no se lo puede permitir, o yo incluso he visto bastante gente que quizás se los coge a plazos, por ejemplo, en 2 o 3 veces y se los quita encima 50 euros al mes y ya está. Pero realmente vale mucho la pena por el tema de que va muy bien, sobre todo la sincronización es absolutamente momentánea, automática. De hecho, os lo mostraré ahora mismo, que abro el auricular y mirar, ya veis lo que ha tardado. Y por cierto, para quien quiera saber cómo ponerle tu propio nombre como quieras a los auriculares, porque de fábrica te vienen como AirPods de, en mi caso, de Mayalen, y te pone al lado el número en el caso de que tengas más de uno, tenéis un reel en mi canal que lo cuento en 60 segundos. Dicho esto, es una buena compra tener en cuenta los AirPods de tercera generación. Después de un año probándolos absolutamente a diario, os puedo decir que sí. ¿Por qué? Porque duran. Si me dices, hombre, me acabo de gastar 200 euros y sé que me va a durar este producto un año, pues no te lo recomendaría. Pero si los cuidas bien, bajo mi propia experiencia, teniendo los AirPods de primera generación, a mí me duraron 3 años y luego incluso se los regalé a mi madre. También he de decir que otra de las cosas que tiene para mí genial es que con esto, con este botoncito, lo puedes sincronizar en un Android, y aunque no tengas un iPhone, con el Android es increíble porque es espectacular. Haces lo mismo, abres la cajita y al momento se te sincroniza. Obviamente otras cosas no las tienes, como el audio espacial, pero realmente la sincronización es al momento, y esto es algo que realmente va muy bien y realmente te duran mucho. ¿Cuál es el problema que yo veo aquí realmente si estás indeciso o indecisa en coger estos o los Pro de segunda generación? Yo sobre todo miraría bastantes cosas. Una, el precio. Obviamente estamos hablando de una diferencia de 100 euros, es bastante dinero. Segundo, si necesitas esa cancelación totalmente de ruido, es algo que tienes que tener en cuenta. Otra de las cosas que tienes que tener bastante en cuenta es si realmente tú quieres un auricular que vaya por dentro. Sí que es cierto que ahora con los Pro de segunda generación te vienen hasta 4 almohadillas, hasta en la talla XS para esas orejillas más pequeñas. Yo por suerte a mí se me adaptan todos bien, tengo una buena oreja y se me adaptan todos bien. Y mirad, me los voy a poner ahora mismo, por ejemplo, realmente para que veáis. Uy, me duele la cabeza. Mirad, no se me han caído ni se me han aflojado, como podéis comprobar, nada. Y lo que os decía el botón, haces así y le das. Entonces, ¿es una buena compra? Sí, por supuesto, te van a durar mucho tiempo, vas a tener unos buenos AirPods. Aparte también tienes el tema de si haces videollamadas, por ejemplo, tienen un mejor sonido, que también Apple lo mejoró y que no quería olvidarme de decírtelo, porque para mucha gente que trabaja mucho con el ordenador y estás en oficina o estás mucho hablando por videollamada, es bastante importante. Quieres asegurarte de que te van a quedar bien en la oreja, aunque también os digo, ya sabéis que si lo compráis por Apple tenéis unos días para devolverlo, igual por Amazon no hay problema. Os dejaré enlaces por aquí, porque si estáis viendo esto por el Black Friday seguramente habrá alguna oferta buena que lo podáis adquirir a mejor precio y que quizás digáis, pues mira, ya que quiero algo mejor, me decanto por los Pro, ya que de las diferencias que tiene es el tema del sonido. Si buscáis un sonido ahí muy especial, si sois de la música, de realmente decir, quiero un sonido no Pro, no, como ultra, ¿no? Sería... esos quizás serían más tus AirPods. Pero si estás pensando en si es una buena compra adquirir los AirPods de tercera generación, sin duda sí, es una buena compra. El estuche, ya veis, es que es súper pequeñito. Eso sí, yo recomiendo siempre que lo llevéis con una funda. Yo lo tengo con una fundita, os pondré algunos también que os recomiendo por aquí abajo, algún enlace. Y poquito más, la verdad. Espero que, como siempre, os haya ayudado bastante a decidir o no sobre si realmente
realmente son una buena compra ahora a finales de 2022 y ya sabéis, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.